¿Te gustaría saber por qué tu música favorita te gusta tanto? O mejor aún, ¿quieres tener el poder de crear tu próxima canción favorita? Hola hacker musical, soy Javier González y con este vídeo te prometo que aprenderás teoría musical en tiempo récord. Porque con solo 13 trucos o atajos sabrás cómo funciona la música por dentro. Lo mejor de todo es que ni siquiera es necesario tener un instrumento, ya que la mayor parte de la música en esta era digital se produce en ordenadores. Y para que nos aseguremos todos y te evalúes a ti mismo, al final de este vídeo te invito a que hagas este examen de prueba que te estoy dejando en la descripción de este vídeo y en los comentarios. Además del examen tendrás un glosario completo con todos los términos que te iré revelando en cada truco. Así que descubre estos 13 trucos en menos de 30 minutos y te aseguro que estarás componiendo muy buena música en menos de una hora. ¿Estás preparado? Pues comencemos. Tono y ritmo. Solo hay dos ingredientes que componen toda la música: el tono y el ritmo. El ritmo es un patrón a tiempo. El tono es la frecuencia de vibraciones que da lugar a la agudeza o a la gravedad de un sonido, también conocido como nota. El tono puede expresarse de dos formas: en melodía o en armonía. En melodía o música horizontal sería como una secuencia de notas que suenan de una en una. Mientras que la armonía, música vertical, sería dos o más notas que suenan juntas. En esta notación musical, por ejemplo, se muestra el movimiento horizontal de una melodía en desarrollo frente al apilamiento vertical simultáneo de notas para formar una armonía. Por ejemplo, un acorde. 3 o más notas que suenan juntas. Ya sabes lo que significa acorde. En esta notación MIDI, en un piano roll de una estación de trabajo de audio digital, se ve claramente lo que es melodía, la imagen de la izquierda, frente a armonía, la imagen de la derecha. Bien, eso es el tono. Ahora, el ritmo es independiente del tempo, es decir, de la velocidad a la que se toca la música, porque un ritmo puede tocarse rápido, lento o en un punto intermedio. Pero siempre seguirá siendo el mismo ritmo. Notas y enarmónicos. Las notas y enarmónicos son tu alfabeto de tan solo 7 sílabas. En español, porque en inglés son 7 letras. Pero esto es literal, tan solo 7. El nombre de estas, en español, está inspirado en las 7 sílabas iniciales de unos versos para San Juan Bautista que el monje Guido de Arezzo, allá por el año 1000, da nombre a cada una de las 7 notas blancas de un piano, también conocidas como notas naturales. Y para las 5 notas negras de un piano, solo tenemos que añadir sostenidos o bemoles. Esto a esas 7 primeras notas. O sea que vamos a ver, toda la música se compone de tan solo 12 notas. Así de sencillo. Los sostenidos dan un paso hacia arriba. Por ejemplo, do sostenido es un paso hacia arriba desde do, desde la nota do, mientras que los bemoles dan un paso hacia abajo. Por ejemplo, re bemol es un paso hacia abajo desde re. Lo vas pillando, ¿no? Sostenido hacia arriba, bemoles hacia abajo. Ahora, esto da lugar al origen de la palabra enarmónicos. El significado de enarmónico es dar un nombre diferente para la misma nota. Por ejemplo, do sostenido y re bemol son enarmónicos, porque son prácticamente lo mismo desde un punto de vista visual, pero reciben nombres diferentes dependiendo si damos un paso hacia abajo o damos un paso hacia arriba.
Todo depende de dónde provengamos. Cuando se cuentan los 12 pasos, es decir, las notas, y acabamos en la misma nota o letra, esto se conoce como octava. O sea que octava significa la misma nota pero en una versión más alta o más baja, como lo vemos en esta figura con notas en el teclado de un piano. Ahora, hace un momento dije cuando damos los 12 pasos. El paso no es un término musical, por lo que es ambiguo. Lo actualizaremos con un término musical no ambiguo en los dos siguientes trucos. Afinación. Afinar significa dos cosas. En primer lugar, afinamos nuestros instrumentos y voces para poder tocar y cantar los tonos correctos. Y en segundo lugar, es el tono específico de cada nota que afinamos con nuestros instrumentos y voces lo que conforma nuestro sistema de afinación. En Occidente, utilizamos un sistema conocido como temperamento igual. Este sistema se usa para afinar todos nuestros instrumentos musicales actuales. Y no importa si trabajas con un teclado, una guitarra, una voz, un secuenciador MIDI o cualquier otro instrumento, ya estás experimentando este sistema de afinación. El temperamento igual divide la octava en 12 pasos iguales, conocidos como semitonos. Un semitono es el espacio más pequeño posible entre las notas en la música occidental, y es una distancia de un paso. Este promedio matemático hace que nuestras nuevas 5 notas musicales se desvíen ligeramente del lugar en el que la madre naturaleza las colocó y Pitágoras descubrió. Ahora, existe otro sistema de afinación que es la entonación justa. Este era el sistema original de afinación, llamémosla el sistema puro, que utiliza proporciones de números enteros y trabaja solo a partir de una nota fundamental a la vez. Esto estaba muy bien para la música medieval sencilla, pero hoy en día la entonación justa ya no es suficiente, ya que hoy en día exigimos libertad para viajar musicalmente a cualquier nota, a cualquier acorde, en cualquier momento. Y esto es una ventaja en el temperamento igual, porque podemos tocar cualquier acorde sin tener que volver a afinar. Pero el temperamento igual no es perfecto, tiene una desventaja, y es que nuestra música experimenta una leve desafinación, o sea que está un poco desafinada. La afinación es uno de los temas musicales no teóricos más fascinantes y complicados. Por eso lo he incluido en este vídeo. Sin embargo, si quieres seguir con la teoría y enfocarte en lo que importa, siéntete libre de saltarte este truco, ya que es más bien una historia de fondo. Además, muchos músicos profesionales ni siquiera saben estas cosas. Escala mayor. Una escala es una familia de notas que funcionan juntas. Y la familia original es la escala mayor, conocida también como la escala feliz por su sonido alegre. Todas las escalas mayores son exactamente la misma escala, formada por exactamente la misma fórmula, pero comenzando en una nota diferente. Y esta fórmula es muy sencilla, se deriva de tocar todas las notas blancas de un piano empezando por la nota Do. Por lo tanto, la fórmula de esta escala mayor, contada en pasos, también conocidos como semitonos, es 2-2-1, 2-2-2-1. Esa es la fórmula, y esta fórmula de escala mayor está derivada de las notas blancas de un piano a partir de la nota Do. Así que, para encontrar la escala de Re mayor, que es la siguiente nota, hay que aplicar la misma fórmula de la escala mayor, pero esta vez empezando desde Re. 2-2-1, 2-2-2-1. Y ahí está, escala de Re mayor. Al enumerar la música, se le asigna a cada nota el número de su grado correspondiente en la escala, y este grado va desde el 1 al 7. Y luego se utiliza el 8 para completar la escala y representar una versión de la nota fundamental una octava más alta. Y a este proceso de enumerar la música se conoce como numeración, y es, como ya dije, la forma numérica de escribir la música. Por ejemplo, en la escala mayor,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora hablemos de 4 vocabularios extras que me gustaría que ya conozcas. La raíz o nota fundamental, o también conocida como tónica, es la primera nota de una escala. Por ejemplo, re es la nota raíz o fundamental en re mayor. El segundo término es el intervalo. El intervalo es el espacio que hay entre dos notas, medido en semitonos. Ejemplo, 12 semitonos es el intervalo de una octava. El tercer término ya lo dijimos, pero es bueno recordar. El semitono. El semitono es el intervalo más pequeño en la música occidental y es un intervalo de un solo paso. Ejemplo, de do a do sostenido. Y por último, el tono o tono completo. El tono completo es el intervalo de 2 semitonos. Por ejemplo, de do a re. Eso es un tono completo. Escala menor y relativas. Cuando empiezas en la sexta nota de una escala mayor, la escala feliz, obtienes una escala menor, también conocida como escala menor natural, apodada la escala triste. Si utilizas una de las otras notas de la escala como nota fundamental, puedes crear diferentes emociones sin cambiar ninguna nota. Por ejemplo, si enfatizas la sexta nota de la escala de do mayor como nota fundamental, obtienes la escala de la menor. Y viceversa, si estás en la menor y quieres que la escala mayor se esconda adentro, enfatiza la tercera nota, es decir, la nota do, como tu nota fundamental. Así que estas dos escalas, do mayor y la menor, son lo que se conoce como relativas o escalas relativas, ya que son escalas que comparten las mismas notas, pero comienzan en una nota fundamental diferente o una raíz diferente. Es decir, empiezan en un lugar distinto. ¿Te has dado cuenta, no? Una empieza en do y la otra en la. Por lo tanto, entonces la relativa mayor es la escala que se obtiene cuando se empieza en la tercera nota de una escala menor. Y la relativa menor es la escala que se obtiene cuando se empieza en la sexta nota de una escala mayor. ¿Se ha entendido, no? La relativa mayor empieza en la tercera nota de una escala menor, mientras que la relativa menor es la escala que se obtiene cuando se empieza en la sexta nota de una escala mayor. Y esto es importante que lo entiendas. Repite todas las veces que quieras esta parte si no te ha quedado claro. Y la fórmula de la escala menor natural se obtiene tocando todas las notas blancas en un piano, pero comenzando en la. No como hace un momento, que comenzamos en do. Esta vez comenzamos en la sexta nota, la. Y la fórmula es contada nuevamente en semitonos. Y es 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Cuando digo 2 significa un tono completo. Cuando digo 1 sería un semitono. Así que esa es la fórmula. 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. En esta figura vemos claramente la escala menor, también conocida como la escala menor natural, que ahora ya sabes que es la fórmula derivada de las notas blancas, pero comenzando en la. Ahora déjame agregar 2 términos extra a ese vocabulario musical: tonalidad y alteración. La tonalidad es la escala en uso. Por ejemplo, una melodía en la escala de la menor está en la tonalidad de la menor, mientras que cuando utilizamos la palabra alteración nos referimos a los sostenidos o bemoles de la escala. Por ejemplo, fa sostenido y do sostenido en la escala de re mayor, como se ve claramente en esta figura. ¿Cómo encontrar relativas? Para encontrar la relativa menor, solo tienes que contar 3 semitonos hacia abajo desde la nota fundamental o raíz de la escala mayor. Y para encontrar la relativa menor, solo tienes que contar 3 semitonos hacia arriba desde la raíz de la escala menor. Recuerda que siempre hay una nota
que se salta entre las notas fundamentales de las escalas relativas, también conocidas como claves relativas. Este es el atajo para buscar notas relativas. Estos son otros ejemplos de notas relativas. ¿Por qué existen los bemoles? Todas las escalas mayores y menores deben contener las 7 notas musicales, de do hasta si. De lo contrario, las cosas se vuelven un poco confusas. Si estás elaborando una escala y llegas a la nota la, y tu fórmula dice que la siguiente nota está a un semitono más arriba de la, o sea que es la sostenido. Pero no puedes llamarle la sostenido, porque tú provienes de la y estás empezando la nota fundamental desde la. Así que al la sostenido hay que referirse por su enarmónico. Y aquí es donde entra el si bemol. ¿Te acuerdas? De lo contrario, la escala tendrá 2 la y ningún si. Así que ya lo sabes. Esta es la única razón de la existencia de los bemoles. Y en este ejemplo vemos la escala de fa mayor, en la cual un semitono por encima de la debe ser referido como si bemol. Esto por supuesto siempre en el caso de que tengas que escribirlo. Y aquí vemos otro ejemplo en la escala de sol menor, en donde el nombre de la sostenido se cambia por si bemol y el de re sostenido por mi bemol. Todo para que la escala contenga las 7 notas musicales. Recuerda que las tonalidades se componen de sostenidos o bemoles, nunca de ambos. Diferencia entre escalas mayores y menores. Las escalas mayores felices y las escalas menores tristes comparten 4 notas. La primera, la segunda, la cuarta y la quinta. 1, 2, 4 y 5. Mientras que las otras 3 notas, 3, 6 y 7, son diferentes. Por lo tanto, la razón de las emociones opuestas de estas escalas debe estar en estas 3 notas diferentes. O sea que si en una escala mayor quieres expresar tristeza, utiliza una de estas 3. La tercera, sexta y séptima nota están siempre a un semitono más abajo en las escalas menores naturales que en las mayores. Y para representar o escribir este semitono hacia abajo, añadimos un bemol a su numeración. Estos bemoles nos indican que las notas asociadas están un semitono por debajo de su posición en una escala mayor. No nos está diciendo que las propias notas son bemoles, como se ve en la menor en la figura de aquí, donde el tercer bemol es la nota do, una nota natural. Y en esta imagen vemos la comparación de la escala de la mayor frente a la escala de la menor natural. Y esta sería la comparación de la numeración de las escalas mayores frente a las menores naturales. Así que con esto ya sabes que todas las escalas mayores tienen la misma fórmula de semitonos subyacente y por tanto la misma numeración. Mientras que si quieres hacer una escala menor, también ya sabes la numeración que tiene esta fórmula. Y solo recuerda que escribimos las numeraciones o notas tal cual como las decimos. Por ejemplo, si vas a escribir el bemol 3, se escribe de esta forma, signo antes del número, y un fa sostenido se escribe de esta manera, signo después de la nota. Diferencia entre triadas mayores y menores. Las triadas son los acordes más sencillos, ya que solo constan de 3 notas. Los acordes se construyen tocando una nota de la escala, luego saltando la nota adyacente a la derecha y tocando la nota que está por encima de ella, y luego repitiendo este patrón de tocar, saltar, hasta tener el acorde deseado. La primera triada en la mayor es la, do sostenido, mi, conocida como la triada de la mayor, que suena feliz. Mientras que la primera triada en la menor es la, do, mi, conocida como la triada de la menor, que suena triste. Esto es la mayor, la menor. En esta imagen vemos claramente la comparación de la triada de la mayor frente a la triada de la menor.
Y como podrás ver, solo hay una nota diferente entre la tríada de La mayor y la tríada de La menor, la tercera. Y sin embargo, las emociones son totalmente opuestas. Esto revela que la tercera nota o tercera es el ingrediente mágico en la música que da a los acordes y escalas su sonido alegre o triste. Y el secreto está en que la tercera de una tríada menor está más cerca de la nota fundamental y por lo tanto es menos armoniosa, por así decirlo, lo que provoca una disonancia o sonido y emoción chocantes. Mientras que la tercera de una tríada mayor está más alejada de la raíz o de la nota fundamental, 4 semitonos, y por tanto vibra de forma mucho más armoniosa, consonante y provoca un sonido y emoción agradables. La nota que completa estas tríadas se llama quinta justa o perfecta. Perfecta por su perfecta relación matemática con la nota fundamental. Y por cierto, lo mismo ocurre con la octava, por lo que también se le denomina octava justa o octava perfecta. Hablemos de los intervalos. Tercera menor, cuya numeración es de esta manera, serían 3 semitonos. La tercera mayor, cuya numeración es así, serían 4 semitonos. Por otra parte, la quinta justa o perfecta, cuya numeración es así, serían 7 semitonos. Y por último, la octava justa o octava perfecta, cuya numeración es así, serían 12 semitonos. 7 tríadas. Las escalas mayores y menores tienen 7 notas. Y 7 notas significa 7 tríadas. Una tríada a partir de cada nota de la escala. Por lo tanto, cada escala tiene una familia de 7 tríadas que viven dentro de ella. Y siempre que nos aferremos, por ahora, a estas 7 tríadas cuando hagamos música, esta siempre sonará muy bien. La primera tríada que obtenemos en cualquier tonalidad se conoce como tríada fundamental o tríada raíz, que significa una tríada construida sobre la primera nota de una escala. Y luego de la primera, a continuación repetimos la fórmula de construcción de tríadas de tocar, saltar, a partir de cada una de las demás notas con el fin de descubrir el resto de las tríadas de esa tonalidad. Por ejemplo, estas son las 7 tríadas en la tonalidad de Do mayor, y estas son las 7 tríadas en la tonalidad de La menor. Tríadas en tonos mayores. Todas las tonalidades mayores tienen siempre 4 tríadas menores y solo 3 mayores, lo que da un total de 7 tríadas. Lo que significa que en una tonalidad mayor hay irónicamente más tríadas menores que mayores. En otras palabras, en la tonalidad feliz hay en realidad más acordes tristes que felices. Esta complejidad emocional nos permite expresar la tristeza dentro de un hogar feliz. Y es la forma de hacer que la música cuente la verdadera historia de nuestros complejos sentimientos. Cuando componemos una progresión de acordes, es decir, los acordes que encadenamos para contar nuestra historia musical, podemos comunicar elocuentemente nuestra narrativa interior tanto por los acordes que seleccionamos como por su orden. Estas son las 7 tríadas en todas las tonalidades mayores. Y quiero que te fijes en esta última, la tríada disminuida. La tríada disminuida es un tipo especial de tríada menor y la podemos considerar como la oveja negra de nuestra familia. Los 3 semitonos, tercera menor, entre sus notas inferiores y centrales, la convierten en menor. Pero el intervalo de 6 semitonos en lugar de 7 como las demás, entre sus notas inferiores y superiores, es una quinta disminuida, lo que la convierte en una tríada disminuida. O sea que el intervalo de quinta disminuida, cuya numeración es así, es de 6 semitonos. A la quinta disminuida se le denomina a veces también como tritono. Tri significa 3 y un tono son 2 semitonos, lo que describe sus 6 semitonos. 3 por 2.
Y algo curioso que hay que saber de la quinta disminuida es que anteriormente en la Europa medieval, este intervalo disonante recibió el nombre de el diablo de la música y posteriormente fue prohibido. Triadas en tonos menores. Las escalas mayores y menores naturales son parientes entre sí, lo que significa que todas las tonalidades mayores y menores naturales tienen siempre 3 triadas mayores y 4 triadas menores. Una de las triadas menores es la oveja negra, la disminuida. Empezando por o enfatizando la sexta triada de una tonalidad mayor, se obtienen las triadas de una tonalidad menor, que sería menor, disminuida, mayor, menor, menor, mayor, mayor. Y esta es la única secuencia de 7 triadas para todas las tonalidades mayores y menores naturales. Se empieza aquí para una tonalidad mayor, se empieza desde aquí para una tonalidad menor. Una triada puede ser mayor, menor o disminuida, y esto se conoce como su calidad de acorde. Cada una de las 7 triadas tiene su propia nota fundamental, es decir, la primera nota de la triada. Sin embargo, la propia tonalidad también tiene una nota fundamental, que se conoce como tónica, es decir, la primera nota de la escala. Así que resumiendo toda esta información de triadas, la triada mayor consiste en una tercera mayor, 4 semitonos, y una quinta justa o perfecta, 7 semitonos. Y esto por encima de la tónica. La triada menor, por su parte, está formada por una tercera menor, 3 tonos, y una quinta justa o perfecta, 7 semitonos, por encima de la tónica. Y por último, la triada disminuida, el tipo especial de triada menor, está formada por una tercera menor, 3 semitonos, y una quinta disminuida, 6 semitonos, por encima de su tónica. Símbolos de acorde. Los símbolos de los acordes son la forma más rápida y sencilla de anotar o documentar un acorde, lo que garantiza que puedas recordarlo en el futuro. Para armar un símbolo de acorde, primero tienes que mencionar su nota fundamental, por ejemplo, do, y luego decir su calidad de acorde, por ejemplo, mayor, lo que resulta en la palabra do mayor. Do es la nota fundamental, la calidad del acorde es la palabra mayor, do mayor. La calidad se abrevia de esta manera, para mayor, de esta manera para menor y de esta manera para disminuido. Ten en cuenta que siempre se da por sentado que los acordes son mayores a menos que se indique lo contrario, por lo que una triada de do mayor puede anotarse simplemente como do a secas, aunque anotarlo de esta forma es más claro y por lo tanto preferible. Estos son los 3 enfoques diferentes de los símbolos de los acordes, utilizando la tonalidad de do mayor. Y observemos bien esta imagen. La primera columna es la notación clásica, por así decirlo. La segunda es la notación popular, formada por la simple fórmula de nota fundamental y calidad de acorde. Mientras que la última ya es como un híbrido entre la clásica y la popular, poniendo los números romanos en lugar del nombre de las notas, pero manteniendo la calidad del acorde. Y estos son los 3 enfoques diferentes de los símbolos de acordes utilizando la tonalidad de la menor. Obsérvalos bien. Aquí de nuevo vemos la fórmula clásica, la popular y la híbrida. ¿Se entiende, no? Y el compromiso que existe cuando usamos notación extremadamente concisa de los símbolos de los acordes es que no nos dicen dónde debemos tocar las notas, sino solamente cuáles son. La única manera de anotar con un 100% de precisión es utilizar el pentagrama de la vieja escuela o la nueva escuela MIDI, que cubriremos obviamente más adelante en este canal, así que suscríbete. Sin embargo, no es necesario saber nada de notación para hacer música, ya que la notación es simplemente una forma de documentar lo que has hecho. ¡Yeah! ¡Enhorabuena! Estoy más que orgulloso de que hayas mantenido el rumbo durante el primer curso de esta serie. Has superado el primer nivel de lo que yo llamo MHOL, música para hablantes de otras lenguas.
Vale, me lo he inventado, pero la otra parte es cierta. Has alcanzado lo que yo llamo la etapa fundamental de la teoría musical. Ahora estás más que capacitado para entender y utilizar los fundamentos de tu nuevo idioma, para ahora sí apreciar lo que ocurre en tus canciones favoritas y, lo que es más importante, para liberar tu imaginación y empezar a crear tu propia música. Y sí, por supuesto, todavía hay mucho que aprender, pero todo se construirá sobre esta base que estás estableciendo tan sólidamente ahora mismo. Como ya sabes, la música occidental consta de tan solo 12 notas, y normalmente solo utilizamos 7 de ellas a la vez. Estos grupos de 7 notas son nuestras escalas, y forman la base de toda nuestra música. Mira, si quieres puedes verlos así. Las escalas son como nuestro menú musical, y al igual que mi restaurante chino vegano favorito del centro de Madrid, Dom Lei, donde pido por número, también se pide por número en el Restaurant de la Musique. Suena mucho más elegante en francés, ¿no? Ya sé, mi francés es pésimo. O tal vez sea una magnífica tarde de verano y te apetezca algo ligero y dulce. Así que si te sirves un armonioso buffet de 1-3-5 con unas suculentas ensaladas deliciosamente estimulantes, puedes luego complementar la cena tomando una melodiosa mezcla de 2-7-5-6, que son bebidas recién exprimidas que sorbes de una en una. Este gran festín de delicias es completamente personalizado, ordenado por ti y para ti. Nadie más en este restaurante come exactamente lo mismo que tú. Aunque todos pidan del mismo menú musical, hay combinaciones ilimitadas de delicias, como la que se desprende más de medio milenio de música que se ha pedido prácticamente del mismo menú. Solo piénsalo. Así que amigo, hazme el favor de sentarte, pide un combo de comida y bebida, comprueba si te gusta y vuelve a hacerlo. Y otra vez, y otra vez. No se trata de dar con la comida musical perfecta, sino de probarlo todo y encontrar tus propias preferencias, lo que irónicamente probablemente cambiarán en cuanto las encuentres. Ya te lo digo yo. Y recuerda que la perfección es bastante fácil de alcanzar cuando haces música utilizando la teoría, pero la perfección nunca es el objetivo. La perfección suele entenderse como la cualidad de estar libre de defectos. En realidad se trata de entender el lenguaje de la música o la teoría musical y asegurarte de siempre componer música impecable, es decir, palabras musicales con una ortografía correcta, frases musicales con una buena gramática, párrafos musicales con una estructura bien pensada y ensayos musicales con coherencia. Sin embargo, la música es una ciencia y un arte. La ciencia es teórica, pero el arte es creativo. No te llevará mucho tiempo dominar la parte científica, ya que solo trabajas con 12 elementos. Sin embargo, las historias musicales que puedes contar a través de ellos son realmente infinitas. Por último, quiero que recuerdes también esto. La teoría musical forma una burbuja protectora de varias capas alrededor de los creadores de música, lo que nos da una confianza de saber que nuestra música está perfectamente compuesta. Por eso hay que aceptar las opiniones de la gente sobre nuestra música, porque son puramente subjetivas y se basan en el gusto personal. Por lo tanto, formar tu burbuja protectora es posiblemente la inversión más valiosa que puedes hacer como músico. Eso nos permite divertirnos de verdad, creando y compartiendo nuestra música sin ningún tipo de estrés, duda o necesidad de validación. Puede que tu burbuja solo tenga una capa de grosor en este momento, pero créeme, es más que suficiente para que comiences tu viaje musical con seguridad. Ve a componer, compañero de burbuja, y nos vemos próximamente en este canal continuando esta serie donde añadiremos tu segunda capa protectora. Mira este vídeo para comenzar a utilizar tus conocimientos con un programa de creación musical que yo mismo te recomiendo y te enseño. Y no te olvides de suscribirte a este canal y regalarme un gigante like y comentarme lo que tú quieras. Yo soy Javier González y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.